Un fallo de tutela de la Corte Constitucional puso en evidencia un mercado que mueve millonarias sumas de dinero, los bonos de carbono. Este mercado, repleto de poderosos intermediarios y multinacionales, promete compensar el daño ambiental. Sin embargo, surgen varios interrogantes. Informe especial. Para entender qué es un bono de carbono, primero hay que saber qué es el dióxido de carbono. El CO2 se libera principalmente cuando se queman combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Cuando hay demasiado CO2 en la atmósfera, se intensifica el efecto invernadero, provocando el calentamiento de la Tierra y el cambio climático. Las empresas pueden comprar bonos de carbono para compensar sus emisiones de CO2. ¿Cómo funciona? Cada bono de carbono representa una tonelada de CO2 que se debe absorber en otro lugar a través de proyectos de conservación o recuperación de áreas naturales que capturen esa misma cantidad de CO2. En Colombia, el mercado de los bonos de carbono se divide en dos categorías. Por un lado está el mercado regulado, con el que se compensa el impuesto al carbono, y por otro lado está el voluntario, con el que se busca la carbono neutralidad y no tiene una regulación estricta por parte del Estado. Carbono neutralidad es un proceso mediante el cual las empresas, las entidades, van reduciendo sus emisiones y las emisiones no reducidas pueden ser compensadas. Mientras que en el mercado regulado un bono de carbono tiene un precio estándar, en el voluntario los precios pueden variar ampliamente dependiendo de factores como la credibilidad del proyecto, su impacto ambiental y social y las preferencias de los compradores. Por ejemplo, una aerolínea invierte $4.3 millones en bonos para compensar 800.000 toneladas de CO2. Este dinero pasa por intermediarios que diseñan proyectos de compensación como Más Bosques, que luego acreditan los bonos y pagan una tajada de ese dinero a las comunidades por proteger el bosque primario que captura el carbón. Pero el mercado voluntario es tan nuevo y está tan poco regulado que hay denuncias cada vez más delicadas sobre cómo estos intermediarios estarían aprovechándose de estas comunidades para enriquecerse. Así lo afirma Martín von Hildebrand, reconocido antropólogo y ambientalista. Sobre todo los mercados voluntarios son los que funcionan mal. Los regulados es diferente, pero los que están en la empresa privada ha creado mucho problema porque han engañado. Han diciendo que hemos evitado tanto y mentiras, no evitaron nada, sino que dijeron que se iba a tumbar más de lo que se iba a tumbar, lo que fuera. Lo segundo, que también tiene un problema, es que es un negocio. Un caso destacado es el del Pirá Paraná, donde Más Bosques recibió 26.000 millones de Delta Airlines para compensar 1.3 millones de créditos de carbono. Y a las comunidades indígenas del Pirá Paraná, un territorio en el Baupés de 6.000 kilómetros cuadrados con bosques altamente conservados, donde se desarrollaría el proyecto de compensación, se les pagó 11.000 millones. Pero la comunidad indígena local afirma que el contrato fue firmado sin el consentimiento legítimo. Fabio Valencia, representante legal de la comunidad, afirma que el contrato con Más Bosques fue negociado de manera irregular, violando los protocolos indígenas y causando una ruptura cultural profunda. Cada uno de estos territorios tenemos una estructura de gobierno y tiene unos procedimientos, unos protocolos para hacer un tema dentro del territorio. El problema que tenemos nosotros aquí en este territorio por causa de este carbono, proyectos de Red Más, no es por la iniciativa de los mismos líderes del territorio, es por la misma empresa, porque desconoció todo esto y llegaron otra manera con los líderes y vacunando, ¿sí? Diéndole la plata, ofreciéndole otra manera, desconociendo todo este proceso. Ahí es que desconocieron. Ahí es que nosotros decimos, no estamos de acuerdo. A raíz de esto, en julio del 2022, el Consejo Indígena del Pirá Paraná del Baupés interpuso una tutela contra la ONG Corporación Más Bosques, Soluciones Proambientales SAS, Ruby Canyon Environmental y Ser Carbono, empresas que promovieron y validaron el proyecto de bonos de carbono llamado Vaca Rocaire. En respuesta, la Corte Constitucional determinó que las empresas no obtuvieron el consentimiento real de la comunidad y les dio 3 meses a las comunidades del Pirá Paraná para decidir sin intervención de las empresas sobre el futuro del proyecto. También instó al Estado a regular el mercado de bonos de carbono para proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar una compensación real. Le preguntamos a varios expertos sobre los vacíos y oportunidades de este mercado que lleva alrededor de 7 años en el país. Depende del precio. Según Juan José Guzmán, economista y asesor en cambio climático, este mercado es una buena oportunidad para financiar la lucha contra el calentamiento global si se regula adecuadamente. En el 2022 fue la primera vez en la historia del mundo que fluyó más plata
desde los mercados de carbono hacia los bosques a nivel internacional que de la ayuda que dan los países a los bosques. ¿Qué significa esto? Que pasamos de un modelo, por primera vez en la historia, de un modelo asistencialista, donde gobiernos donan a países, a un modelo de mercado, donde privados financian, entre comillas, la conservación. Conocer el proyecto que está comprando el bono. Así lo afirma también Francisco Ocampo, director de Asocarbono, la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono. La transición energética requiere muchos recursos. La inversión privada y los mercados de carbono son necesarios. Y el mercado es el mecanismo más costo eficaz que hay para la financiación de estos asuntos. Aunque Asocarbono asegura que hay varios casos de éxito en el país, varias comunidades y expertos reportan problemas. En primer lugar, debido a la complejidad de los ecosistemas, puede llegar a ser bastante difícil el cálculo de cuánto carbono puede absorber un bosque en relación a lo que emite una empresa. Esos números siguen siendo opacos. El problema es el cálculo técnico de en realidad cuánto carbono se capturó, se evitó emitir y demás. Porque los ecosistemas, en particular los procesos biológicos, no son permanentes. En un estudio riguroso obtenido por Noticias Caracol se evidencia cómo diversos proyectos de créditos de carbono estarían inflando la tasa de deforestación en sus líneas base para obtener resultados y créditos no merecidos. Según Guzmán, otro de los problemas es la transparencia de precios. El mercado voluntario funciona como un mercado extrabursátil, es decir, donde los precios de los bonos de carbono son definidos entre privados. En un mercado extrabursátil, nadie tiene acceso a precios. El precio de un crédito de carbono, por ejemplo, lo determina una negociación entre un vendedor y un comprador. Entonces, ¿cuál es el problema? Como no hay transparencia de precios, es difícil saber como vendedor y comprador con qué precio empieza la negociación. Para un comprador puede que sea más fácil, porque si su negocio es comprar, tiene acceso a varias instancias donde está negociando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una asimetría de poder de negociación, donde el comprador tiene más información, tiene incluso el poder de decidir no comprarte, porque tiene más a quién comprarle, mientras que el vendedor, en particular si es un vendedor pequeño, campesino, por ejemplo, una cooperativa, un resguardo indígena, no tiene a quién más venderle. Otro de los riesgos del mercado es que en muchas ocasiones la firma de contratos por parte de las comunidades implica compromisos que irían en contravía de sus cosmovisiones. Muchas veces estas comunidades viven del bosque, no viven al lado de, viven en. Entonces, su manera de vivir, de cierta manera, es contraria a lo que el contrato requiere, que es no toque. Entonces, ahí es donde empieza a haber un choque casi que de cosmovisiones. En exclusiva, antes de conocerse el fallo, la ministra de Ambiente le reconoció a Noticias Caracol que se está trabajando en un marco regulatorio. Necesitamos una regulación muy fuerte en donde el Estado entre a jugar un papel protagónico en la ejecución, estructuración, regulación y comercialización de certificados de carbono y donde se garanticen derechos de comunidades étnicas. Todos los actores del mercado coinciden en la necesidad de un marco regulatorio. Incluso Más Bosques, la empresa señalada de pasar por encima del gobierno indígena, celebra la decisión de la Corte. Los pueblos indígenas insisten en construir un diálogo desde un enfoque intercultural, que tenga en cuenta la concepción indígena de la naturaleza y del territorio. No podemos entendernos la regulación solo el manejo del bosque, solamente para el tema de carbono. No, carbono es una parte de la vida del bosque. Posterior al fallo, la Fundación Gaia Amazonas, que lleva más de 30 años dedicándose al acompañamiento de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en su camino a convertirse en entidades territoriales, dio su concepto. Consideramos que el fallo de la Corte Constitucional es de la máxima importancia y trascendencia para los pueblos indígenas del Pirá-Paraná y también en general de los pueblos indígenas amazónicos. En primer lugar, porque hay un pleno reconocimiento del ejercicio de autonomía y autogobierno del Pirá-Paraná, que tiene un sistema de gobierno que está basado en los sistemas de conocimiento y manejo de las autoridades tradicionales, que ha sido reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El fallo de la Corte marca un hito importante en la protección de las comunidades indígenas y en la regulación del mercado de bonos de carbono en Colombia. Sin embargo, el camino hacia una compensación ecológica efectiva y justa aún está lleno de obstáculos.
Es esencial establecer un marco regulatorio robusto y transparente para asegurar que el mercado de carbono sea verdaderamente beneficioso para el medio ambiente y las comunidades que lo presenten.